Un saludo afectuoso para cada uno de los integrantes del seminario Páginas de Freud. Como siempre, mi agradecimiento a quienes realizaron su respectivo comentario y en particular a mi compañera en la coordinación, Erika, que habiéndoles escuchado, realizó también su respectivo aporte para la construcción de esta breve reflexión. Y bien, a propósito de este apartado 8 del porvenir de una ilusión, yo quisiera decir en primer lugar que el texto puede ser comprendido desde unos momentos argumentativos que se entrecruzan. En primer lugar, Freud va a realizar un análisis de las prohibiciones desde una perspectiva o un intento de fundamentación racional. En segundo lugar, va a abordar el problema del origen histórico de las prohibiciones. Y en tercer lugar, para conciliar y de alguna manera dar sentido de consistencia a lo formulado en los dos primeros apartados, va a entrecruzar ambas perspectivas a partir del análisis de la relación entre la neurosis infantil y la neurosis obsesiva con lo que podría ser la neurosis religiosa. Y todo esto es posible en el desarrollo de Freud gracias a que este teje un puente entre la antropología y la etnología de su época con lo ofrecido por el pensamiento psicoanalítico. Esto partiendo, digamos, del operador neurótico, del análisis de la neurosis, sirve de trampolín para el análisis de la génesis de la cultura y es como se señalaba por parte de uno de los comentarios, posible a su vez gracias a la disposición particular de Freud, que hace gala de los tres principios del racionalismo: pensar por cuenta propia, pensar en el lugar del otro y ser consecuente, y a su vez por el profundo asombro que generaba el problema de la cultura en el pensamiento de Freud. Él señala, por ejemplo, para 1925 lo siguiente: después de un rodeo que duró toda una vida por las ciencias de la naturaleza, la medicina y la psicoterapia, mi interés volvió a dirigirse a los problemas culturales que antaño me habían fascinado cuando era un hombre joven apenas despertado al pensamiento. Y precisamente quería traer a colación ese apartado porque entonces Freud, dentro de la reflexión que desarrolla en este punto 8, deja que confluyan múltiples elementos para dar lugar a su reflexión, elementos que confluyen a partir de la pregunta que le inquietaba en torno al fundamento y el origen de la cultura. Y en este caso, pues enlazada con el problema de la representación religiosa. Y bien, entonces a propósito de estos momentos argumentativos, podríamos partir de el análisis que él hace del fundamento racional de las prohibiciones. Y en eso, Freud parte recordándonos las posibles ventajas del abandono de la idea religiosa, la sobreestimación que tenemos de los efectos de la religión y de el establecimiento de, como lo señalaba, una fundamentación racional de las prohibiciones, fundamentación que de alguna manera recoge los planteamientos de los racionalistas modernos, como Hobbes, como Locke, como Rousseau, y que a pesar de los matices comparten en todo caso un interés por encontrar un fundamento racional de la sociedad política y del ordenamiento jurídico. Y Freud recoge de alguna manera esa tradición, ese razonamiento, y parte entonces exponiendo, digamos, un argumento sintético en torno a dicha posibilidad de fundamentación. Y este consiste básicamente en el hecho de que la prohibición de matar se originaría en la existencia de una comunidad de intereses por parte de los sujetos que prohíbe este acto con miras a evitar la lógica de la venganza y con miras a evitar el desarrollo de las pulsiones que podría llevar al fin del ser humano. Es decir, que esta comunidad de intereses sería un soporte racional que, anclada a la necesidad social, daría lugar a las instituciones de la justicia y de la pena.
Y entonces Freud nos señala que esta fundamentación de orden racional, a diferencia de la fundamentación en Dios, podría darnos varios beneficios. ¿Por qué? Porque a pesar de que la fundamentación en Dios de las prohibiciones ganaría en solemnidad, corre varios riesgos. El primero de ellos es que, por ejemplo, la pérdida del fundamento se podría dar con la desaparición de la fe. Eventualmente, si los sujetos carecieran de la creencia religiosa, entonces podría desaparecer el fundamento de normas tan importantes. En segundo lugar, él señala algo que es bastante interesante y es que la extensión de la sacralidad, la extensión de la fundamentación a partir de Dios de las normas a normas menos importantes, normas en las que se ve la imperfección humana y frente a las cuales es posible establecer crítica, da lugar a que eventualmente esa crítica se devuelva sobre los fundamentos como la prohibición de matar, que serían fundamentos imprescindibles. En este caso, entonces, dice Freud de alguna manera que sería mejor dejar la fundamentación divina en otro lugar y atender a la fundamentación en la razón y al origen humano de las prohibiciones, con miras a que los sujetos entiendan que las normas no vienen como una imposición y un gobierno de orden externo, sino que las normas de alguna manera cumplen el papel de ser proyección de sus intereses, generando así cierta reconciliación con el ámbito de la cultura. Y hasta acá, entonces nos encontramos con ese primer eje argumentativo en el que Freud desenvolvería esta fundamentación racionalista de las prohibiciones. Sin embargo, Freud añade de inmediato una posible objeción, y es que esto que podría ser entendido como un fundamento de orden racional no necesariamente estaría de acuerdo con el fundamento de orden histórico. Dice de alguna manera Freud, las cosas ocurrieron de otro modo. Y para desenvolver los motivos históricos de esta indagación por el fundamento de las prohibiciones, Freud recurre a un texto previo que es Tótem y Tabú. Este texto se caracteriza de alguna manera por ofrecer una cierta idea de la historia de la humanidad por parte de Freud, en la que confluye por un lado un interés antropológico, una posición antropológica en torno a la naturaleza del ser humano, una posición que podría decir, ser denominada como culturalista en torno al momento en el que se encontraría la génesis de la cultura, y una posición genealógica que podría ser remitida o relativa a los tiempos primitivos. Y entonces, en la confluencia de estos diferentes factores, Freud, como lo señalaba iniciando, recoge alguna etnología de su época, parte del trabajo antropológico de su época, e intenta dar cuenta de el origen de las formas precisamente del totemismo, desde una perspectiva que va a ser criticada por varias razones. Esa crítica se puede establecer por un lado porque Freud parte de la utilización de algunas doctrinas evolucionistas cercanas, por ejemplo, a Darwin en su desarrollo. Y para esa misma época los etnólogos venían alejándose de ese tipo de fundamentación para la construcción de nuevas reflexiones en torno al objeto de la cultura. Y además tiene bastantes problemas el texto, que es un texto bastante criticado, porque de alguna manera corre con los peligros que trae toda indagación sobre el origen de algo. Entonces es una reflexión que tenemos que tomar con pinzas de alguna manera, que puede ser objeto de crítica, pero que por el otro lado aparece compensada, como se ha señalado, por una
precisión, digamos, por parte de Freud en la utilización de determinadas formas del pensamiento psicoanalítico, por una escritura impecable y por la generación de hipótesis muy sugerentes para el ámbito de la comprensión del origen de la cultura y en este caso del origen de las prohibiciones. Y voy a leer un fragmento de Rudinesco, de Elizabeth Rudinesco, una psicoanalista francesa, que nos permite de alguna manera dar cuenta de lo que se formula de manera muy sintética en Tótem y Tabú. Abro comillas. En un tiempo primitivo, los hombres vivían en pequeñas hordas, cada una de ellas sometidas al poder despótico de un macho que se apropiaba de las hembras. Un día, los hijos de la tribu, en rebelión contra el padre, pusieron fin al reino de la horda salvaje. En un acto de violencia colectiva, mataron al padre y comieron su cadáver. Pero después del asesinato, se arrepintieron, renegaron del crimen y crearon un nuevo orden social, instaurando simultáneamente la exogamia o renuncia a la posesión de las mujeres del clan del tótem y el totemismo, basado en prohibir el asesinato del sustituto del padre, el tótem. Totemismo, exogamia, prohibición del incesto, tal había sido el modelo común de todas las religiones y en particular del monoteísmo. Desde esta perspectiva, el complejo de Edipo, sacado a la luz por el psicoanálisis, según Freud, no era nada más que la expresión de dos deseos reprimidos, deseo de incesto, deseo de asesinar al padre, contenidos en los dos tabúes propios del totemismo, la prohibición del incesto y la prohibición de matar al padre tótem. Ahí cierro las comillas, este breve apartado nos permite de alguna manera acercarnos a lo que formula Freud a propósito del origen histórico de la religión. Y es que en ella hay un origen que está vinculado no tanto a un soporte de orden racional o intelectual, sino a una reacción afectiva que causó el asesinato del padre primitivo. Y por lo anterior es que se señala por parte de Freud que ese padre primordial se constituye como imagen sobre la cual se va a estatuir la figura de Dios. Esto que acabo de mencionar de manera muy sintética tiene un objetivo particular en el razonamiento de Freud y es señalar que en ese sentido pareciera entonces que en efecto, como plantea, digamos, la representación religiosa, Dios habría participado en la génesis de dicha prohibición. Pero vemos en la narración que hace Rudinesco que dicha participación es transmitida por parte de la doctrina religiosa de manera desfigurada en relación con esa verdad histórica. Y Freud añade que entonces nos encontraríamos con el grave problema de que lejos de encontrar una fundamentación puramente intelectual o racional de las prohibiciones, su origen se encontraría vinculado a esa representación religiosa y que estaría entonces esta sustentada por un lado tanto en el cumplimiento de deseo que veníamos revisando en sesiones previas, como por otro lado en estas reminiscencias históricas. Y entonces, ¿cómo resolver esta contradicción? ¿Cómo resolver la expectativa de Freud por intentar fundamentar las prohibiciones de la cultura en el ámbito de la razón? Y por el otro lado, la existencia de un origen de dichas prohibiciones que no pasa necesariamente por el ámbito de la razón en términos históricos, sino que tendría que ver con esta hipótesis del asesinato del padre primitivo, más bien con mociones afectivas. Freud para eso acude a desarrollar una comparación entre el ámbito de la psicología individual, de lo que le ha permitido la comprensión, digamos, de el pensamiento psicoanalítico, el desarrollo del pensamiento psicoanalítico, y se compara precisamente dichos avances en la comprensión, por ejemplo, de los procesos inconscientes con el fenómeno social, sin que, como lo señala Freud,
sea posible agotar el campo de lo social con la explicación de la psicología individual. Eso es bastante importante señalarlo porque Freud mismo lo entendería, no basta con el estudio del psicoanálisis para poderse hacer a una idea de por qué surge la representación religiosa y las representaciones de las prohibiciones culturales. Sin embargo, Freud se vale o establece este ámbito de comunicación y lo establece de la siguiente manera. Lo había hecho primero en 1907 en un texto en el que se ocupó del problema religioso en una comparación con el ámbito de la neurosis obsesiva. Ese texto tiene por título Acciones obsesivas y prácticas religiosas. Y en ello nos señala fundamentalmente que las ceremonias o los actos rituales son compartidos tanto por el ámbito de una neurosis obsesiva como por el ámbito de una prescripción religiosa. Por ejemplo, en el ámbito de la religión, la ejecución correcta, la prescripción de la ejecución correcta de la Eucaristía o de la oración o de la confesión para evitar que aparezca un castigo automático, se podía comparar con actos ceremoniales o rituales propios de la neurosis obsesiva, dentro de lo cual menciono algunos ejemplos que el mismo Freud nos señala en ese texto. Uno de ellos, por ejemplo, una muchacha, dice él, que se encarga siempre de dejar lo mejor de su comida, de dejar el trozo de comida que más pudiera resultarle gozoso. O, por ejemplo, el acto de no poder sentarse en un único sillón y levantarse dificultosamente de él. O para dar un ejemplo que nos podría resultar cercano, aquel sujeto que tiene que cerrar 3 o 4 veces la puerta de su casa, luego dejar en determinada posición la almohada, las cobijas, la ventana del cuarto para poder dormir. En este caso, al igual que en la ejecución de las prácticas religiosas, nos encontramos con actos ceremoniales y esos actos ceremoniales comparten elementos en común. ¿Cuáles elementos en común pueden compartir? En primer lugar, tanto la neurosis obsesiva como la práctica religiosa proceden de cierto constreñimiento interior, de cierta compulsión que no puede omitirse ejecutar determinada actividad y se considera que en caso de que se ejecute dicha actividad de manera inmediata, de que se ejecute mal esa actividad o de que se omita su ejecución, de manera inmediata se obtendrá un castigo. En segundo lugar, ambas prácticas se basan en cierto sentimiento de culpabilidad que se fundamenta en la represión, ya sea de una pulsión sexual en el caso de una neurosis obsesiva o ya sea de una pulsión egoísta o agresiva en el caso de la prescripción religiosa. Y con una breve diferencia, y es que en el caso de la religión se trata de una neurosis de orden colectivo, mientras que en el ámbito de la neurosis obsesiva, pues no sería una práctica compartida. ¿Por qué hago la referencia a este texto? Porque desde allí, y Freud también lo menciona en este apartado del porvenir de la ilusión, Freud había anticipado el hecho de la comparación entre la neurosis y el ámbito, digamos, de las prácticas religiosas. Pero en este apartado del porvenir de una ilusión, Freud se encarga de añadir un elemento a la reflexión, que es la comparación de la neurosis infantil con cierta historia de la humanidad. A propósito de esto, Freud menciona que en el caso de los niños, todos, varón y hembra, tienen que atravesar por el ámbito del complejo de Edipo y el complejo de castración. No voy a ingresar en este momento a la revisión de ambos conceptos, de ambos estructuras, sino que basta con señalar lo que menciona Freud, y es que para los niños
para el varón y la hembra, el ingreso a la cultura supone siempre un postproceso por medio del cual es necesario sofocar ciertas pulsiones, es necesario sofocar ciertas exigencias libidinales que no pueden ser admitidas en el marco de la cultura. Y ese proceso de sofocación se hace vía la represión, vía un proceso de orden inconsciente que nada tiene que ver con una representación de orden intelectual. Y en muchos de los casos, ese proceso de limitación de determinadas tendencias de orden sexual o tendencias de orden agresivo genera en el niño algunas formas de la neurosis. Esto es, para decirlo en un concepto muy breve, determinadas afecciones psíquicas que afectan la salud del sujeto y que, como señala Freud, se resuelven o espontáneamente en algunos casos o posteriormente con la necesidad de tratamiento psicoanalítico. Y esta comparación es fundamental porque Freud dice que quizás algo similar sucedió con los pueblos pues primitivos. Y es que ante la endeblez intelectual y ante la ignorancia en ese momento histórico, a estos pueblos se les exigía ciertas renuncias de sus pulsiones, y esa exigencia de la renuncia a la pulsión no podía ser entonces tramitada vía la razón, sino que era tramitada también vía procesos inconscientes de represión, procesos afectivos que darían lugar a, al igual que en el caso del niño, a cierta forma de neurosis. Y esa cierta forma de neurosis, dice Freud, es la religión. La religión que supondría una neurosis por medio de la cual se busca resolver el deseo de unidad, el deseo de amparo frente al desvalimiento esencial del ser humano, con la formación de una ilusión que evita en muchos de los casos que los sujetos tengan ya una neurosis individual. Asumir esta neurosis de orden colectivo les permitiría resolver esta neurosis, digamos, y esta situación compleja. Y lo que señala Freud de este apartado es que quizás, al igual que en el caso de los niños, sería necesario entonces que se hiciera un proceso por medio del cual se pudiera ir resolviendo esa neurosis para dar lugar a una aceptación racional de las prohibiciones que no pase puramente por el ámbito, digamos, de los afectos. Y bueno, esto es lo que señalaría entonces Freud en este apartado, y no quiero dejar de formular para cerrar una pregunta, y es si lo que formula Freud a propósito de este cotejo, de esta analogía entre la neurosis infantil y la historia de la humanidad, y la posibilidad de eliminar la ilusión religiosa como soporte de las principales prohibiciones de la cultura, es otra ilusión si nosotros vivimos en nuestra época, como señala Lacan, el triunfo de la religión, o si por el contrario es posible seguir pensando junto a Freud en la posibilidad de eliminar la representación religiosa y dar soporte a un proceso racional para la fundamentación de las prohibiciones. Bien, esto era lo que quería señalar, recogiendo los comentarios que ustedes realizaron. Espero que en algo haya podido contribuir este comentario al entendimiento del apartado, y nos seguiremos comunicando y seguiremos dialogando para el análisis de este texto. Un abrazo y muchas gracias.